Cuán admirable es encontrarnos en este sábado para alabar al Señor, para regocijarnos en su amor porque Él nos ama mucho, para recordar su creación y creo que hoy entenderemos más de cerca el amor insondable de nuestro Padre Celestial. Y cuánto de veras deberíamos siempre estar agradecidos y cuando llega el sábado, por supuesto, adorar a nuestro Creador como lo hacemos todos los días, pero en forma especial, porque es un día especial señalado por el cielo para nuestra bendición. Este es un programa especial, ya sabemos, muy particular, pero quiero presentar brevemente a la Comisión Directiva de Perspectiva 21, como estamos viendo en la pantalla allí, ¿verdad? En primer lugar, Gabriel y Olga de Sousa, son los esposos de Sousa Matías, que están allí y colaboran con vivo interés. El que les habla y su esposa, ¿verdad? Que todos los días estamos aquí leyendo y viendo la palabra de Dios, estudiando juntos para que un día podamos estar juntos en la eternidad. Encontramos también allí el matrimonio Rixer, Walter y Patricia, que Walter, por supuesto, ya está en el cuarto año de teología y va avanzando de esta forma para servir al Señor y hacerlo mejor. Y su esposa ayuda allí también. Tenemos a Matías, y bueno, ya lo conocemos, ¿verdad? Lo conocemos, en realidad los dos últimos que estoy presentando los conocemos porque ellos han estado en otras ocasiones al frente aquí. Matías es el que va editando los programas básicamente y en estos días estará también enseñando, como también Walter, algunas cosas muy importantes de la palabra de Dios cuando tengamos el Zoom, tal cual ya dijimos. Por eso el programa de hoy es un poco diferente y es el sábado, nomás porque tenemos que variar muchas cosas. Bueno, Matías y Janina López, allí los tenemos, ¿verdad? Después tenemos a Griselda de Lisa, que tenemos aquí, ¿verdad? Luego Graciela Volati, Jorge Bellino, el pastor Jorge Bellino, y por último allí en la pantalla, Augusto Borba, que en forma de también se ocupa de la parte técnica y demás, y tienen que ver para que todos nosotros nos regocijemos en el amor de Dios. Podamos hacer las cosas del cielo. Yo quiero agradecerles en forma especial a este grupo. Y también al grupo, hago extensiva este agradecimiento al grupo que es enorme y que está apoyando esta programación. Cada uno sabe cómo, por lo tanto les deseo que Dios los acompañe, que Dios les bendiga. Prediquemos, hermanos en Cristo, como nunca antes, y hagamos la obra de Dios mientras dure el tiempo de la gracia. Recién veíamos normalmente cuando comenzamos, ¿verdad?, nuestro video de introducción. Y ahí estábamos en un nuevo orden mundial y el fin de la historia. Tan cercano está la venida del fin de la historia. Hoy estábamos hablando acerca de estas cosas entre nosotros, pensando la manera en que todo se aproxima y llegaremos al fin del gran conflicto entre el bien y el mal. Ahora bien, saben amigos, allí está. El texto que nos ha servido durante esta serie y nos sirve durante esta serie, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué sería sin la palabra de Dios? ¿De qué valdría todo nuestro ser? Y por supuesto no existiríamos, porque hoy vamos a ver un poco acerca de ello. Porque Dios nos creó y nos creó para la vida eterna, para que vivamos por los siglos sin fin de una eternidad. Y la palabra de Dios que estamos viendo que alumbra es la que nos alumbra también, alumbró a través de las edades y nos alumbra hoy como nunca antes frente a los acontecimientos más dramáticos de la historia, porque será dramático el fin cuando Jesús regrese para buscarnos y llevarnos a la eternidad. Y como lo hacemos siempre, vamos a pedir la bendición de Dios, que Dios nos acompañe aquí a nosotros y también a cada uno en su hogar o en el lugar donde esté, para que podamos entender su palabra. Padre amado, gracias por todas las verdades que tú nos das. Gracias porque tu palabra viva nos alumbra en forma impresionante y nos ayuda para que podamos llegar pronto a vernos en la eternidad, querido Jesús, llamado Salvador y Padre eterno. ¿Por qué? Porque no podemos entender lo que es la divinidad del todo. Señor, solamente imploramos la presencia de tu Espíritu en nuestro medio. También en las peticiones que cada una de las personas está haciendo y realizando, respóndelas conforme a tu divina voluntad.
Acompáñanos aquí en este lugar para que el Espíritu Santo esté presente. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amado, cuán hermoso es nuestro amado Salvador. Él nos dio las Escrituras para alumbrar nuestro sendero. Y en esta hora de tinieblas, el cristiano debe sonreír y sentirse gozoso. Porque a pesar de que penurias, nosotros sabemos que está la redención y está la patria eterna. Por lo tanto, allí un nuevo orden mundial y el fin de la historia. Anhelamos que llegue pronto ese fin, antes de llegar a la eternidad. Es importante ver, tuvimos que hacer un giro breve en la serie de temas a fin de que podamos entrar mejor en lo que ya sabemos, y por eso el tema de hoy es antes de llegar a la eternidad. ¿Qué y cómo llegaremos a la eternidad si somos seres imperfectos, seres llenos de problemas? Nuestro carácter es un carácter totalmente imperfecto. ¿Cómo llegaremos a vivir con los santos ángeles? ¿Cómo viviremos con Cristo para siempre en una eternidad? Es lo que tenemos que preguntarnos en este sábado al comenzar la programación. Y leemos ahora un texto que amamos mucho porque habla del día cuando ya se hayan pasado las penurias, ¿verdad? En Apocalipsis 21:1 dice lo siguiente. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. San Juan exclama esto estando en Patmos, allí cuando Dios le revela el Apocalipsis, ¿verdad? Y él exclama, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cuánto anhelamos llegar a esa tierra? ¿Cuánto anhelamos vivir en esa tierra promisoria? Donde no haya más dolor, no haya más sufrimientos y todo haya pasado a la existencia, para siempre, ¿verdad? Pero el Señor nos ama y Él quiere prepararnos para ese hogar, porque así como estamos no podremos jamás llegar a ese hogar eterno del cual se nos habla en pocas palabras y después en los programas subsiguientes hablaremos más. El gran día del fin se aproxima y se aproxima velozmente, más velozmente de lo que podemos entender. Por eso leemos allí en Primera de Pedro el versículo 13 y 14 lo siguiente. Nuestra vida en armonía con la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo con este título? Nuestra vida en armonía con el carácter de Dios, con los preceptos divinos, con la palabra de Dios. ¿Cómo podríamos ser felices en un mundo eterno, donde nuestro Rey será el que nos creó, y donde la divinidad habrá de reinar por los siglos y estaremos en la presencia de los santos ángeles y de Dios, el que es infinito y es eterno? Por eso debe impregnar nuestra mente, es nuestro corazón entero hoy, mientras estudiamos y que estos pensamientos queden grabados en nuestra mente realmente. Que Dios nos bendiga con esta gran bendición. Leemos ahora las palabras del versículo 13 que dicen lo siguiente. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El apóstol Pedro, que llegó a conocer a Jesús muy de cerca, en el inmenso turbión de su vida, porque fue una vida tormentuosa, el apóstol Pedro tenía un carácter también muy particular, pero cada día fue acercándose más a Jesús. Y el Señor lo usó en gran manera. Y allí encontramos sus palabras, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En realidad en aquellos días se usaba un ropaje diferente, ¿verdad?, que caía desde los hombros y había que ceñirse mucho para que realmente prepararse para avanzar y prepararse para luchar. Y el apóstol usa esa figura para que podamos entender, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La promesa de Cristo del reino eterno es totalmente real, jamás dudemos acerca de ello. Pero sabes, mi hermano en Cristo Jesús, recordemos que para llegar a esa patria celestial necesitamos prepararnos en esta vida. No podríamos ser felices jamás si en esta vida nos sepultamos una vida antigua, llena de problemas, y por el poder infinito de aquel que murió en la cruz del Calvario. Por eso leemos el versículo 14.
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Claro, en nuestra ignorancia teníamos deseos totalmente opuestos al reino de los cielos. Pero el apóstol dice, no os conforméis a los deseos de esta vida, de la carne nuestra, ¿verdad? Porque nuestra enemistad es con Dios. El problema del pecado reinará siempre en nuestro ser y tendremos esa batalla, ese conflicto misterioso contra el pecado. Pero Cristo quiere habitar plenamente en nuestra vida. Y saben, amigos, si hacemos de Jesús nuestro amigo de cada día y entregamos nuestra vida en las manos de Él, realmente en esta vida nos pareceremos más a aquel que pronto veremos venir en forma gloriosa en las nubes de los cielos. ¿Saben? Ahora vemos este cuadro también hermoso. ¿Por qué digo hermoso? Porque en torno al madero Cristo nos llama. Nada menos que aquel que creó todas las cosas vino a este mundo para buscarnos, a un mundo triste, enlutado. Muchas veces yo he pensado en esto y sin duda que todos nosotros hemos meditado en esto. ¿Cómo puede ser que un ser eterno vino a este mundo para que nosotros podamos vivir la eternidad cuando nosotros nos descarriamos? Él se acerca a nuestro corazón en este sábado para hablarnos muy de cerca. Y allí en 1 de Pedro 1:15 dice lo siguiente: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santo significa apartados, apartados del mal, ¿verdad? Apartados del pecado. Solo Satanás anhela vivir en el pecado porque se descarrió. Pero nosotros acerquémonos a Él, fuente de vida, para que de veras podamos llegar a ser santos como Él es santo. El siguiente pasaje, nuestra norma a alcanzar. Y vemos allí, ¿verdad?, en la pantalla, en esta vida nosotros orando, y allí vemos a Jesús intercediendo en el santuario celestial, en la hora postrera de la historia, cuando todo se va a terminar dentro de poco tiempo. Y mis hermanos, el nuevo orden mundial que estamos viendo todos los días, simplemente es realmente ya la última letra del abecedario, porque se aproxima el momento dramático y entonces veremos al Rey regresar. Pero leamos el versículo 16, muy corto. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sed santos como yo soy santo. Si no somos santos en Cristo Jesús, por el poder de Cristo en esta vida, ¿verdad? O sea, puliendo las asperezas de nuestra existencia. Todos los días nuestra mayor petición debe ser esta: Señor, ayúdanos. Ayúdanos a cambiar nuestra vida, nuestro carácter, nuestros deseos, nuestros apetitos incontrolados. Transforma nuestro ser para que podamos andar en tus caminos y podamos vivir contigo para siempre. Y saben, mis apreciados hermanos, el Señor hará ese milagro admirable. Claro que iremos creciendo de gloria en gloria y en la eternidad cuando le veamos como Él es también, ¿verdad? Pero acá tenemos que aprender mucho. El versículo 17 agrega lo siguiente: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Una peregrinación es nuestra vida, breve y corta, pero es una peregrinación. Y esa peregrinación podemos prepararnos para la eternidad o para el fuego eterno. Pero si de veras somos peregrinos que hemos aceptado a Cristo en nuestra vida, realmente sentiremos el combate, sentiremos la lucha contra el pecado, pero Jesús estará a nuestro lado a través del Espíritu Santo para guiarnos y guiarnos de tal manera que alcancemos la santidad sin la cual nadie verá a Dios, como dice la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga. Y en esta hora, mientras Cristo intercede todavía en el santuario celestial, que podamos vivir en armonía con sus preceptos, que sintamos el gozo que solamente se puede sentir viviendo cerca de Jesús, mientras escudriñamos la palabra de Dios y aún en el cotidiano vivir de nuestro mundo enlutado del pecado, pero seamos una antorcha que alumbremos en un mundo oscuro. Ahora bien, amor insondable de la divinidad. Saben, a mí me impresionan estos pasajes del apóstol Pedro, por supuesto, estamos estudiando, ¿verdad? Allí en su primera epístola, capítulo 1, versos 18 al 21, vamos a leer a continuación.
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Recordemos allí esta frase, en primer lugar, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo se humanó, Cristo vino a este mundo para rescatarnos de las transgresiones. Y nunca el autor del pecado logró que él cometiese pecados. Y él pagó la deuda eterna que Adán causó, ¿verdad?, en la ley moral de Dios, nuestros padres. Pero voy a leer de nuevo ese pasaje, sabiendo que fuiste rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis, ¿de quién? De nuestros padres, ¿verdad? La herencia del pecado por nuestros padres, Adán y Eva. No con cosas corruptibles. El Señor, la salvación no se puede hacer a través o comprarla a través de algún medio, ni con oro, ni con plata, como dice allí, ¿verdad? Solamente mediante el poder de Dios. El poder de Dios es nuestra entrega a Jesús incondicional, una entrega asombrosa, y continúa diciendo el apóstol, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Este texto 2 es impresionante y me está diciendo mucho. En realidad me está diciendo que esa entrega de Jesús, el Eterno, fue hecho antes que el mundo fuese, en la eternidad. Allí en ese concilio celestial del Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios, se reunieron porque para Dios no hay nada que Él no pueda ver, ¿verdad? Él es eterno, omnisciente. Él sabía que el hombre iba a pecar. Yo muchas veces he meditado en esto, porque Dios podría simplemente haber pasado por alto la creación del mundo y la creación de Adán y Eva. Y nadie se hubiese enterado, nadie, absolutamente nadie. Pero el carácter de Dios no es así, hermanos. El carácter de Dios es puro, el carácter de Dios es santo. Por lo tanto, el Señor nos creó a pesar del drama que traeríamos y a pesar de que le costaría la vida, me refiero a Jesús en la cruz del Calvario. Él depondría la eternidad para venir a buscarnos a un mundo enlutado, triste y desgraciado, como en el cual vivimos, ¿verdad? Manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, dice. El apóstol Pedro dice en los postreros tiempos, porque en realidad es así. Cristo fue la promesa, 4000 años de pecado, ¿verdad? Y cuando Cristo murió, en realidad, tanto se alegra el apóstol Pablo al entender la grandeza de la salvación y la vida eterna, que habla ya de los postreros tiempos, cuando de veras podremos llegar de una vez por todas a ese hogar que el Señor anhela que lleguemos. El verso 21 entonces dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bueno, el apóstol Pablo dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿saben que mediante la fe podemos alcanzar la fe en quién? En Cristo. Aquel que el Padre lo resucitó de entre los muertos. Cristo gustó la muerte eterna por nosotros. Satanás no pudo hacer nada, fue derrotado en la cruz del Calvario. Murió allí Jesús por nuestras transgresiones, gustó la muerte eterna. Y saben, Él entregó, porque Él siempre fue eterno, pero entregó la eternidad en las manos de su Padre, en el Gólgota cruel, para que tú y yo podamos alcanzar la vida eterna y podamos ser salvos. Ese mismo poder del Padre que lo resucitó de entre los muertos habrá de actuar en nuestros corazones si tan solo nosotros invocamos su nombre y queremos cada día batallar en la corta vida que tenemos y heredar el reino de los cielos. Yo sé que este es un sábado maravilloso. Que Dios nos bendiga en gran manera, para que esta experiencia sea una experiencia viva en nuestros corazones, para que andemos sintiendo muy de cerca la presencia del autor de la vida. Vemos allí nuevamente una partecita de la creación de Dios, las galaxias innumerables, que al mandato de su voz fueron traídas en un instante.
es el universo, imposible de sondear por el hombre. Cada día el hombre queda más estupefacto al ver la impresionante creación de un Dios eterno. Cada día inclusive los científicos dicen, no, Dios existe. No puede ser que esto exista por la casualidad. Tú y yo sabemos que no es así. Pero sabes, allí tenemos un texto hermoso. Leamos, está allí en San Juan, ¿verdad? San Juan capítulo, leamos los textos enseguidita y ya te dará todas las indicaciones. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está muy claro este pasaje. Habla de Cristo, de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, porque ya vamos a ver enseguidita, ¿verdad? Y Juan comienza justamente hablándonos de esto, como recién estábamos mencionando, ¿verdad? Porque él habla realmente él fue aquel que se recostaba en el pecho de Jesús, el más joven de los discípulos de Cristo. Sintió el amor de ese corazón que latía, el corazón de Cristo, que vino para ser nuestro poderoso Salvador y estar en este mundo para que podamos nosotros vivir para siempre. Saben, Juan amó mucho a Jesús, mucho. Y cuando estaba aún en Patmos, como decíamos recién, él le amaba a pesar de la prisión y de la rocosa isla de Patmos. Lo amaba de todo corazón. ¿Por qué? Porque él había sentido los latidos de amor y las palabras de amor de ese Salvador amante. Su carácter fue transformado de día en día. Qué día glorioso será cuando le veamos también a él, ¿verdad? En el reino de Dios, en la patria celestial, como estamos leyendo sus pasajes en este sábado. Y saben, el versículo 14 agrega algo muy, muy grande, y leámoslo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel Verbo fue hecho carne. Aquel que al mandato de su voz el universo fue creado, porque fue Jesús el encargado de toda la creación. Sabemos que hay tres seres eternos, hay un orden perfecto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero a Jesús se le encomendó la tarea de la creación. Ese universo que ahora no entendemos, ese universo que llegaremos a conocer si somos fieles y si andamos en los caminos del Señor. Compañeros de los santos ángeles, habremos de sondear con nuestros propios ojos el universo de Dios. Qué día glorioso será aquel. Pero ¿saben? Ese día glorioso costó nada menos que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso leemos allí, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La verdad eterna, el carácter de Dios fue revelado al hombre en un mundo de pecado. Se vio el carácter del Padre reflejado en su Hijo sin mancha y sin arruga. A pesar de que fue un hombre como nosotros, porque Él para salvarnos tenía que pasar por esta experiencia. Sí, amigos míos, sí, hermanos míos, cuán grande es el amor insondable de aquel que nos amó y nos ama eternamente. Él intercede en el santuario celestial con el mismo amor con que murió en la cruz del Calvario. De manera que allí Él analiza nuestros nombres, ve al pueblo de Dios llegando al final de la historia, observa el cuadro del nuevo orden mundial como estamos estudiando, ¿verdad? Y ve cumplirse las últimas profecías y ve a sus hijos y dice, convertíos, hijos míos, convertíos, dejad el pecado, dejad de la transgresión, dejad las cosas de esta vida. No puede entender el amado Salvador, por lo tanto debemos anotar nuestra vida en el libro de la vida del Cordero. Y hoy, este sábado, veremos realmente cómo puedo yo anotar mi nombre en el libro de la vida. Cuán grande es nuestro amado Salvador. Manos atravesadas desde la eternidad. Sabemos que las manos de Jesús en sus palmas fueron atravesadas por terribles clavos por los soldados romanos, ¿verdad?
dejado caer allí en el Gólgota cruel en forma atroz y terrible, cuando Cristo se entregó por nosotros para morir por las transgresiones. Y saben, allí en la eternidad, esa es lo que dice la grandiosidad de la palabra de Dios. En la eternidad, el Señor no sin lucha entregó a su Hijo. Estamos entendiendo, porque el Padre y el Hijo son iguales en poder, en gloria, son eternos. ¿Cómo era posible ahora? Pero, ¿saben? Ante esa divinidad era tan importante tu creación y mi creación. Y cuando yo digo tu creación y mi creación, estoy hablando de algo también, porque Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios. Oh, cuán diferentes somos hoy. El Señor podría haber omitido inclusive nuestra creación, hablo de nuestra existencia. Tal vez podría haber creado un plan solo para salvar a Adán y a Eva y no crearnos a nosotros para evitar muchos problemas. Sin embargo, el Señor lo hizo todo, sufrió todo en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos creados. Yo agradezco a Dios doblemente, porque fuimos creados para habitar la eternidad. Es lo que tenemos que entender. El Señor prefirió su muerte eterna antes que Rubén falte, antes que Gabriel falte, antes que Juan falte, etc. Antes que cada uno de nosotros falte, ¿verdad? Él nos amó de esta manera. Y en aquel día glorioso, era un sábado, el último día de la creación, ahora todo era perfecto, porque Dios lo había creado para que el hombre viviese la vida eterna. El hecho de que el Señor supiese que el hombre iba a pecar, eso no significaba que nos condenó al pecado de ninguna manera. La divinidad hizo todo lo que podía para que el hombre no pecase y no sufriera de esta forma. Pero desgraciadamente nuestros padres cambiaron aquel hermoso paraje en la desgracia de esta vida y nos entregamos al pecado, ¿verdad? Como humanidad, para gozar de la desgracia del pecado. Adán y Eva fueron vestidos de un ropaje de pieles, de un cordero que tuvieron que matar. ¿Y a quién simbolizaba ese corderito? A Jesús, del cual leíamos hace instantes atrás. Aquel que vendría sin mancha y sin arruga. Por eso siempre el corderito, los millones de corderos que murieron como símbolo de Cristo, ¿verdad?, que Dios había ordenado, tenían que ser sin mancha y sin arrugas, porque Cristo no tendría mancha y arrugas. Él no caería bajo las redes del pecado y sería nuestro sustituto allí en la cruz, ¿verdad? Ahora, Cristo promete a nuestros padres que realmente la simiente de la mujer, de Eva, habría finalmente de aplastar, gracias al poder del Señor, ¿verdad?, aplastar en la cabeza a la serpiente. Solamente la serpiente podría molestarnos con las luchas que tenemos todos los días. Pero nada más que esto. Por lo tanto, entreguemos el corazón a Jesús. Entreguemos, porque es hermoso vivir junto a Cristo. Es hermoso vivir junto al Rey del Universo. Leamos lo que dice Génesis 3:15. Es un milagro este texto, leámoslo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto no entiende aún el autor del pecado. ¿Cómo es posible que el hombre cayó bajo sus redes, pero Cristo logró que la mente humana ahora comienza a ser enemiga de la mente de él, de Lucifer, de Satanás me refiero? Efectivamente. Ese es el milagro de los milagros, es la conversión, es la entrega de él, es el nuevo nacimiento. ¿Saben? Y tenemos que leer más. Dios proveyó todo desde la eternidad. Leamos el texto de 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Qué pasaje es este, ¿verdad? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una expresión, ¿verdad?, para que entendamos a Cristo cuando vino a esta humanidad, hasta acá para salvarnos. Bendito sea Él. Toda la divinidad y se entregó para que nosotros podamos heredar la salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros, dice el texto de Pablo, ¿verdad?, si descuidamos una salvación tan grande? Bendito sea el Señor,
que lo hizo todo para que podamos heredar la vida eterna y podamos vivir con Cristo por los siglos sin fin, con la divinidad para siempre. Ese es el deseo de Dios. Dios proveyó todo desde la eternidad. Cuando Cristo salió victorioso de la muerte, recuerde que Cristo murió, realmente murió la eternidad, pero también Cristo resucitó de entre los muertos. Veremos en instantes más el símbolo que el Señor dejó para recalcar esta verdad, que nosotros debemos grabar en nuestra mente y en nuestro ser. Ahora bien, salió victorioso, su rostro resplandecía en gloria, los hombres cayeron al lado de la tumba, que estaban cuidando la tumba, ¿verdad?, en ese día. Y ahora leamos allí, el apóstol Pedro dice en el versículo 4 de esa primera epístola: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. De manera que nosotros tenemos una herencia reservada en el reino de los cielos. Pero aprendamos de gustar ahora, de gustar el dulzor de la eternidad en esta vida. Nadie podrá llegar a ser feliz en la eternidad si no somos aquí felices con Jesús. En esto consiste el gran plan de salvación. Todas las profecías, todas las escrituras, todos los símbolos que Él dejó, lo dejó para que nosotros entendamos lo que es volver a nacer y entregarnos en sus manos de amor, ¿verdad? Por eso un día Nicodemo, que era un líder, leamos enseguidita allí en San Juan 3, 1 al 3, leeremos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Allí vino en la oscuridad. Yo digo esto, hermanos en Cristo Jesús, en la oscuridad de esa noche. Él sabía que Jesús oraba en ese lugar y averiguó muy bien. Temía ser visto de los hombres, estaba lleno de... Pero el Espíritu de Dios lo estaba llamando, él se daba cuenta, y aunque estaba en la oscuridad y en las tinieblas todavía aún del mal, a pesar de ser líder de Israel, en realidad era un fariseo, era el encargado de cuidar la ley moral de Dios, era un líder de Israel. Sin embargo, sintió tanto y dijo: voy a ir a Jesús. Y Jesús le contestó algo, leamos el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, te digo, si no vuelves a nacer no puedes ver el reino de Dios, porque tu carácter, tu forma de ser de hoy no concuerdan con el carácter de Dios. Pero Cristo mismo se ofrece para que él entienda esa verdad sublime que no entendía. Él esperaba también al Mesías, pero no lo entendía, no lo comprendía. El siguiente pasaje, allí en la noche también, ¿verdad? El versículo 5, no voy a narrar todo el diálogo de Jesús y Nicodemo, pero el versículo 5 dice así. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí hubo un diálogo porque Nicodemo quería escapar, como somos nosotros, ¿verdad? El pecado es así. Pero Cristo le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu. Y cuando habló del agua estaba hablando de las aguas bautismales, por las cuales Cristo mismo había pasado, y Nicodemo era consciente de eso, porque sin duda estuvo allí observando el bautismo de Cristo también, cuando él fue bautizado en las aguas del Jordán por inmersión, como indica la palabra de Dios. Y Nicodemo tembló entero. Gracias a Dios, un día veremos a Nicodemo si somos fieles, y estará en el reino de los cielos. Allí la multitud estaba agolpada para ver a un personaje cuando llegó la hora profética. Nada menos que el autor de la vida en forma humana se acercaba hasta las aguas del Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Él no tenía pecado que ocultar. Por eso Juan dijo: no puede ser que yo te bautice. Pero Jesús le dijo: deja que cumplamos ahora toda justicia. Tenía que cumplirse. Él debía darnos el ejemplo. Como nosotros tenemos que ser bautizados también para unirnos ahora a la divinidad, si queremos ser salvos. Y allí vemos a Cristo en las aguas bautismales. El momento cuando desciende la gloria de Dios y desciende el Espíritu de Dios. La tercera persona de la divinidad en forma de paloma, dice la Escritura. Escucharon la voz, la gente se agolpaba. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia.
nuestro amado Salvador nos dio el ejemplo, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, nuestra entrega, como dice en la pantalla, nuestra entrega debe ser real. Cristo es nuestro ejemplo. Él fue sumergido en las aguas bautismales para surgir a una vida nueva. En realidad, Él no tenía pecados que sepultar, pero nosotros tenemos que sepultar muchos pecados. Y cuando nosotros hacemos un pacto con Cristo, el Señor reinará en nuestra vida y en nuestro ser y nos acompañará el resto de los días que Él nos dé. Y cuando amanezca la mañana de oro, entonces viviremos con Él. Allí está el santo bautismo, en el cual indudablemente ahora habremos de ver y nos gozaremos en participar de estas cosas hermosas. Que Dios nos bendiga. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y mis queridos amigos? Qué alegría poder encontrarnos en esta mañana en la casa de nuestro Dios. Todos tengan un feliz sábado y para comenzar con nuestra reunión vamos a cantar el himno Cristo viene, esto es cierto, el himno número 163. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por este nuevo día. Gracias por la ceremonia linda que vamos a poder compartir todos juntos. Quédate con nosotros y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Cuánto gozo hay en nuestros corazones en esta mañana por encontrarnos en la casa de Dios y poder iniciar esta programación que es del todo particular. Yo voy a explicar o decir 2 o 3 palabritas que tienen que ver, por supuesto, con el programa de hoy, que es un programa especial. Se llama Perspectiva Siglo XXI, no sé si ya está puesto en la pantalla, parece que hay alguna descoordinación allí, pero de todas formas lo menciono para que podamos entender, es un programa que contribuye a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y aquí nos encontramos en el salón, mejor dicho, en la iglesia de la universidad, o sea, la UAP, la Universidad Adventista del Plata. Y quisiera agradecer en primer lugar a nuestro Dios, agradecer a nuestros hermanos que están sentados allí, que forman parte de esta comisión,
porque hace 3 años atrás Dios dirigió las cosas para que con mucho esfuerzo se lograra una programación especial, de tal suerte que está saliendo muchos días, ¿verdad? Ya digo, muchos programas están en el aire, y lo que hoy tendremos es el Santo Bautismo, pero quiero decirles algo. Fue colocado todo esto, o hecho mejor dicho, de tal forma que todos pudiéramos participar, no una vez, sino que nos reunimos, es un grupo de oración que decidimos juntos estudiar la palabra de Dios, estudiar el tiempo en que vivimos y dedicarnos a proclamar el mensaje de la salvación. Se lograron todas las cosas necesarias, con el esfuerzo de todos, y es por eso que realmente podemos agradecer a Dios en primer lugar y a ustedes por estar en este momento aquí y acompañarnos en este bautismo que es el primero, y decimos así en forma simbólica, muchas personas, hay cientos y cientos que están ya siguiendo, estudiando la palabra de Dios, por supuesto, y muchos pidiendo el bautismo. Se bautizarán en sus respectivos lugares con los pastores que estén en las diferentes iglesias. Pero nosotros tenemos a Miguel Ángel Belino, que realmente se bautizará hoy, y él estará con nosotros aquí, ¿no es cierto? Hizo unos kilómetros para estar con nosotros, de tal forma que será un bautismo, por supuesto, de gran alegría, y dando la bienvenida a todos los demás bautismos que van a ocurrir también en diferentes lugares. Que Dios nos acompañe, hermanos, y que Dios nos dirija en gran manera. Vamos a leer en la palabra de Dios algunos pasajes. Y cuando realmente estaba pensando en pocos minutos decir lo que es el santo bautismo, realmente cuesta, ¿verdad? Pero Dios es grande y es poderoso, porque cuando el hombre pecó, este mundo quedó apartado de Dios completamente, separado del Todopoderoso. Y estaba separado para siempre, de tal forma que no había solución, ¿verdad?, para la raza humana. Me refiero a Adán y a Eva. Pero Cristo y el Padre ya en los concilios celestiales habían trazado el plan de salvación. Nada menos que aquel que es eterno, Cristo nuestro amado Salvador. Se decidió, si el hombre caía, a pagar la deuda eterna que el hombre había causado por la desobediencia. Y yo quisiera llevarlos un momento a todos, a los que me ven aquí y a los que me están viendo a través de las ondas hercianas, ¿verdad? Realmente podamos recordar la grandeza de un Dios amante. Dejó la eternidad para buscarnos. Pasó por los pasos que nosotros pasamos. Un día estuvo en el vientre de la bienaventurada Virgen María y nació como nosotros nacimos. Y más pobremente de lo que nosotros hemos nacido. Y cuando llegó el tiempo asignado, Él se dirigió a las aguas bautismales del Jordán. Juan estaba allí, ¿verdad?, para bautizar y se rehusaba. Él reconoció el gran profeta de Dios, el tiempo, sabía el tiempo. Por lo tanto, le parecía imposible. Pero saben, así son las cosas del Señor. Jesús dijo, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y voy a leer a continuación Romanos. El apóstol Pablo allí explica de una forma admirable. Es el gran apóstol que sintió vivamente como nosotros tenemos que sentir, lo que es la conversión. De perseguidor se transformó en discípulo del Señor. Y saben, por eso es que él está hablando desde allí, antes, pero específicamente el capítulo 5 de Romanos, de lo que es la justicia de Cristo. Y no tenemos que olvidar que el bautismo no es un rito, sino que es aferrarnos a la justicia de Jesús, es hacer un pacto con el príncipe de la vida, para que nuestro nombre sea anotado en el libro de la vida, y si nos asimos poderosamente a Él, realmente podremos vivir la vida eterna. Y por supuesto, si vivimos en este mundo con Él, aunque muramos, no es la muerte de la cual habla el apóstol Pablo, de paso aquí, yo voy a leer enseguidita. Voy a leer solamente, porque el tiempo es corto. El versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Una pregunta. ¿Sabemos nosotros realmente que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en primer lugar hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Debemos aceptar la muerte que Cristo gustó, la muerte eterna que Él pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso es que hay agua allí dentro del bautisterio y por eso es que el cuerpo de Miguel Ángel será sumergido por el pastor Boscan en esta mañana, después del momento indicado, ¿verdad? De tal manera que tenemos que entender esto, todos tenemos que entender, si no, no llegaremos a la eternidad. La salvación es por gracia, es un don, es un regalo de Dios, el regalo más grande. Pero saben, para llegar a la eternidad que tanto anhelamos, para llegar a la patria celestial, necesitamos en esta vida comenzar a caminar con Jesús, lado a lado con Él, constantemente, andando en sus huellas, y andando en sus huellas vamos a llegar a ese día glorioso cuando el Señor regrese. El primer himno debería haber sonado por supuesto, sin el piano. Ya no necesitamos más el piano en ningún instrumento porque saldrá en forma automática. Y vamos a cantar o elevar nuestras voces cuando llegue el momento. Pero quiero leer el texto que sigue a continuación. El versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Por qué dice así el apóstol Pablo? Somos sepultados junto con Jesús, ¿verdad? Para muerte. De manera que cuando el cuerpo de Miguel Ángel sea sumergido en la pileta bautismal, entonces tenemos que recordar el momento cuando Cristo el Eterno entregó su vida en las manos del Padre para pagar la deuda infinita que nosotros habíamos causado. Y luego continúa diciendo el apóstol, ¿verdad? Agrega allí, ¿verdad? Voy a leer de nuevo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y luego agrega, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. A veces olvidamos esto. Si queremos andar y caminar en las playas eternas un día, y ese día está cercano, las cosas como van en este mundo nos indican que las señales nos muestran que Cristo viene pronto. Pero recordemos, mis hermanos en la fe, que para caminar con Jesús en las playas eternas, tenemos que caminar primero aquí en este mundo. Por eso dice allí el apóstol Pablo que Cristo salió cuando el cuerpo de Miguel Ángel se ha levantado. Es un símbolo, ¿verdad?, de la sepultura de Jesús y de la resurrección de Cristo. Asidos a Jesús en este mundo podremos ir venciendo el pecado. Es una batalla constante, es un conflicto permanente, pero recuerden que solo en Cristo está el poder. Por la fe somos justificados, como el apóstol explica. No hay otra manera, no hay otra forma. De manera que pensemos en nuestra propia existencia. Puede ser que hace mucho tiempo que ya conocemos la palabra de Dios. Puede ser que hace mucho tiempo que estudiamos las profecías. Puede ser que hemos leído ya infinidad de veces toda la Biblia, pero eso no nos va a salvar. Nos va a salvar el acercarnos totalmente y tomarnos de la mano de Jesús. Por eso, mientras veamos y participamos de este acto, recordemos nuestra entrega a los que ya fuimos bautizados, de lo que he leído recién y lo que significa el santo bautismo. De manera que a continuación, mientras suena ya el himno La fuente veo carmesí, que indica la sangre derramada por Jesús por nuestras transgresiones, vamos a cantar nosotros a acompañar a la grabación que ya fue realizada. La fuente veo carmesí.
Miguel, ¿entiendes que la sangre de Cristo fue derramada realmente por tus pecados? Y que al hacer un pacto con el Eterno, con Jesús que está intercediendo en el santuario celestial, Él será el amigo de todos los días, el que te trajo a la verdad. Él es. Y a Él tienes que acudir cada día, aunque se desplomen los cielos. Debes estar con Él permanentemente. Y así un día nos encontraremos junto al árbol de la vida, cuando Jesús coloque en nuestras sienes la corona que no merecemos, porque la salvación es un don de Dios. El pastor Boscan, que está allá al lado, él sabe también estas cosas. Y Él realmente va a ser el que te va a sumergir en las aguas bautismales por el tiempo en que estamos viviendo en la pandemia. Pero por eso es que ahora a continuación quiero hacer una breve oración y después invocaremos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que seas bautizado. Padre amado, acepta a Miguel hoy, Señor, plenamente y inscríbelo en el libro de la vida. Sosténlo firme junto a ti, Señor, en esta vida, para que Él pueda también resucitar en el día postrero si estamos en la tumba y podamos recibirte en gloria. Gracias por la salvación, Padre amado. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Y ahora, como ministros del Evangelio, te bautizamos para perdón de tus pecados y para que tu potencia sea un día en el árbol de la vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ellos van a permanecer. Ellos dos decidieron quedar en las aguas bautismales un ratito más. Y saben, mientras vamos a escuchar un himno más, y vamos a cantar ese himno. Ven a la fuente de vida, es el himno. Y es un himno maravilloso. Es una invitación a todos, para que acudamos también a la fuente de vida. Y si hay alguno, hoy no podremos acercarnos al bautisterio por la situación, ¿verdad? Simplemente. Pero podremos reconsagrar nuestra vida a Jesús. Y cuando suene este himno, yo quiero invitarlos, a aquellos que quieren de veras reconsagrar su vida. No lo hagamos por formulismo. Y en cualquier parte de la tierra en la cual nos encontremos, que nos están viendo ahora, recordemos que esta tarde también tendremos una reunión especial, como lo hacemos siempre a las 6 de la tarde, y allí podremos ver el bautismo nuevamente, parte del tema que tendremos. Les decimos porque si alguno no alcanza a verlo ahora. Realmente sentimos gozo en nuestros corazones. Vamos a cantar juntos este hermoso himno de alabanza y de llamado al Señor. Ven al amante Jesús.
Cuán admirable es ir a Jesús y beber de la manantial, del agua cristalina que emana del trono de Dios. No estoy hablando en esta tierra. Estoy hablando del día que se acerca velozmente y del cual tendríamos que tener profundo conocimiento y entender las cosas eternas en una forma total. Mis hermanos en Cristo y mis amigos, no importa dónde estemos hoy, es el momento de unirnos a la fuente de vida aquí en la tierra, sepultar nuestra vida antigua, surgir a una vida transformada y unirnos así al Todopoderoso, para que cuando Él venga entre llamas, fuego y millones de ángeles lo acompañen, y Él diga: despertaos, 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 los que dormís en el polvo de la tierra, podremos salir instantáneamente con un ropaje blanco. Este ropaje blanco sirve como sustituto, o yo diría un símbolo. En aquella mañana, Miguel Ángel, el Señor nos dará el ropaje de luz que Adán y Eva tuvieron en el principio. Que Dios nos bendiga a todos, que el Señor esté a nuestro lado firmemente, y que así cerca del príncipe de la vida recordemos esto, porque hay millones de cristianos que dicen: bueno, en la salvación tendremos que estar cerca de Jesús, como leíamos recién en la palabra de Dios. Pero no es así. El apóstol Pablo dice: ¿dónde comienza el camino junto a Jesús? Aquí, en la tierra, en una vida nueva. Llegamos a pensar diferente, llegamos a sentir diferente, llegamos a razonar diferente. Y entonces sentiremos amor por un prójimo que no entiende lo que es la vida eterna. Millones están hoy muriendo, uno por esta pandemia terrible, otros alcanzados de diferentes formas y maneras por la muerte atroz. Por eso Jesús te dice: ven, no tardes en decidirte. Y si estás observando en la pantalla, en tu hogar, donde fuere, decídete hoy, ponte de pie donde estás, antes de orar, porque el pastor hermano de Miguel Ángel, pastor Jorge Belino, va a hacer esta oración de entrega a nuestro Padre Celestial. Oremos. Querido Padre Celestial, con gratitud en nuestros corazones en el día de hoy, hay una fiesta aquí en los corazones, al igual que en el cielo, Señor. Ustedes se regocijan con el santo amor que les caracteriza. Gracias, Señor, por Miguel Ángel, porque él entregó su corazón a ti, porque tú lo transformaste, lo cambiaste. Y de ahora en adelante, él ha decidido, por el pacto que ha hecho contigo, serte fiel por sobre todas las cosas y andar por ese camino que tú trazaste aquí en esta tierra, a fin de que, al seguir tus pasos, él pueda llegar a la salvación. Gracias, Señor, por toda la hermandad que está aquí presente, a fin de que cada uno de ellos pueda sentir que el testimonio que se da hoy se manifieste también en sus corazones, en los de su familia y todos los seres queridos. Gracias, Señor, por tu gran e inmenso amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Cuán grande es poder pensar en que en el cielo no habrá más despedidas. Ellos saldrán del agua ahora. El pastor, por supuesto, y Miguel Ángel sale adelante. Qué hermosa experiencia, hermanos. Que Dios nos acompañe, que el Señor nos bendiga en gran manera. Que Dios esté a nuestro lado permanentemente en esta vida, mientras nos acercamos al Todopoderoso. Debo terminar porque seguiremos luego con la cena del Señor que se llevará a cabo en este día también, en este lugar, por los pastores ya encomendados para ello. Que la paz del cielo inunde nuestros corazones. Amén. Qué gozo haber visto este santo bautismo. Miguel Ángel Belino, que rindió su vida a Jesús, que decidió realmente unirse a Él, es un milagro de Dios, un milagro del Omnipotente. Solo Dios puede hacer estas cosas, y muchos más
que están pidiendo el santo bautismo en diferentes partes de la tierra y por ministros de Dios serán sepultados en las aguas bautismales como vimos, ¿verdad? Para nacer a una vida nueva, a una vida transformada. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Que esta sea nuestra experiencia. Recordemos de la brevedad de la vida. Miren lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1, 24 y 25. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué somos nosotros? Nada, nada, hermanos en Cristo, nada. Como la hierba que en la mañana florece, en la tarde ya no existe más. Por lo tanto, dice, pero la palabra de Dios, las promesas de Dios, lo que hemos hablado hoy, lo que hemos visto hoy con nuestros ojos. Cuando Miguel era sepultado en las aguas del bautismo, yo estaba pensando en mi propia experiencia, realmente. ¿Qué estoy haciendo? ¿Mi nombre está siendo anotado en el libro de la vida del Cordero? Esa debe ser la decisión nuestra, hoy, ahora, mientras estamos. Si alguno titubeó todavía, dígale a Jesús, Señor, condúceme a las aguas bautismales. Yo debo rendirme, entregarme a ti para siempre. Debo ser salvo, porque tú moriste en la cruz. Me amas de tal manera y quiero verte y quiero vivir ese amor insondable junto a ti. Mis apreciados hermanos, el verdadero nuevo orden mundial, como vemos allí, será en la patria celestial. Leamos lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 54 y 55. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Saben qué expresión, verdad? En esta vida tenemos que luchar con el pecado. Lo único que llevaremos a la eternidad es nuestro carácter. Porque este cuerpo mortal no sirve para nada, no sirve para habitar el mundo nuevo, del cual leíamos, ¿verdad? Pero el Señor nos dará neuronas nuevas, nos dará células nuevas, como le dio a nuestros padres cuando los creó. Todo lo hará nuevo porque el Señor nos ama. Él es nuestro amado Salvador. Él quiere que vivamos para siempre. Por lo tanto, ha llegado la hora de aferrarnos a Él, como vemos en la pantalla. Pelea la batalla junto a Jesús. Sin Él no podremos ganarla jamás. Lucharemos contra el pecado, pero tenemos un abogado en los cielos. Acudamos a Él, luchamos, no importa que lleguemos a la tumba lleno de cicatrices, pero que sean cicatrices en la lucha contra el pecado. Que Dios te bendiga, hermano mío, y que Dios te ayude. Ahora escucharemos nuestro himno lema y después vamos a tener la oración que normalmente tenemos. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder en la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa
alabo con fervor, venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo en el Gloria, gloria, aleluya, venciendo bien el Rey del universo. Agradezcamos a Dios, hermanos, porque Él ha provisto en esta vida para que podamos ser salvos. Y Él ha provisto un hogar eterno, al cual quiere recibirnos. Oremos. Padre amado, gracias por tu amor insondable. Gracias porque todo lo hiciste por nuestra redención. Queremos encontrar esa patria todos juntos. Que todos nos rindamos por tu poder en tus manos, Señor, a fin de que tú puedas pulir nuestra vida y podamos llegar a la eternidad. Bendice a cada uno de mis hermanos esparcidos en diferentes lugares, y que cuando Jesús regrese en el glorioso día de la resurrección, todos podamos heredar la vida eterna. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Mis hermanos, el tema que tendremos el sábado que viene, porque el viernes no habrá, es por los arreglos que estamos haciendo, simplemente, como ustedes saben, un nuevo orden mundial y el fin de la historia, y en el subtítulo Juicio en su segunda venida. Muy hermoso, un tema que no alcanzamos a entender del todo, les aseguro que es así. Hay muchos que no lo entienden, millones. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, te guarde y te sostenga. Es mi sincero deseo. Amén.